Pasa a vosotros, hermanos. Vamos a hacer una breve oración para ponernos en las manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial que moras en lo más alto de los cielos, Señor. Te damos gracias porque nos dejaste llegar a este lugar, Padre eterno. Creo que venimos llenos de la semana, Señor, y queremos, Señor, a pedirte que sofoques todas esas cosas, Padre eterno, que a lo mejor nos presionan o, Señor, arremeten contra nosotros, Señor, y algunas veces es imposible, o se hace algo imposible llegar a este lugar. Señor, gracias por traernos con bien. Deseamos, Señor, que a todos nos bendigas y que, Señor, que tú afines nuestro oído para escuchar este mensaje, Señor. Bendice también a tus iglesias de la faz de la tierra que llevan tu nombre, Señor, y que se congregan hoy en este día, Señor, y todos aquellos que guardan tus mandamientos. Te lo pedimos, tan solo por rogártelo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a tomar nuestro lugar, hermanos. Vamos a ir ahí al Evangelio según Lucas. Y vamos a ir al capítulo 21. Este es el título de la predicación, hermanos, en esta noche. Y nuestro hermano director hablaba de los sentidos, ¿verdad? Y dice que decía que del oído. ¿Para qué nos sirve el oído? Él dijo una frase, ¿verdad? Pero aquí dice, hermanos, en Apocalipsis 13:9, dice que si alguno tiene oídos, ¿qué dice, hermanos? Oiga, va. Usted va a leer, doble bendición, va a leer y va a escuchar. Entonces, esa es la manera en que a lo mejor podemos darle una interpretación, hermanos. Cuando estamos en nuestra casa leemos la Biblia, pero estamos leyendo. No hay nadie que nos esté diciendo para abrir nuestro oído, ¿verdad? Pero Dios nos habla de muchas maneras, hermanos. Ese es el título de hoy. Pues viene la pregunta, hermanos, ¿qué nos quedará decir Dios hoy en esta apertura de día de reposo? ¿Será interesante? ¿Estará interesado en que su iglesia, no solo aquí local, sino otras que seguramente nos van a mirar por esa pantalla, escuchen algo que de veras nos interese? Son tantas cosas, hermanos, que podríamos preguntarnos, ¿qué creeremos que Dios esté tan interesado en que todos podamos escuchar hoy? ¿Sí? Y, ahorita en este momento, déjeme le digo que están pasando muchas cosas por mi mente de lo que vamos a hablar. Pero vamos a leer ahí el versículo. Cuando lleguemos a este versículo se va a dar cuenta a lo mejor hacia dónde me voy a dirigir. Y yo al igual que mi hermano pastor, yo le pido que si tiene un lápiz por ahí apunte porque vamos a leer muchas cosas que nos debe de interesar. Dios es el que hablará en esta noche, hermanos. Y pues yo solamente voy a servir de instrumento para podérselo hacer que si alguno tiene oído, oiga. El versículo 20, hermanos, de ahí del Evangelio según San Lucas, versículo 20, capítulo 21. Dice el versículo, son 5 versículos lo que leemos aquí en esta parte. Dice, y cuando vieren a Jerusalén cercada de ejércitos, ¿qué vamos a saber, hermanos? Que entonces su destrucción ha llegado. Dice el 22, porque estos son días de ¿qué, hermanos? De venganza, para que se cumpla, ¿qué, hermanos? Todas las cosas que están escritas aquí en este volumen, en ese volumen santo que usted tiene en su mano. Bueno, pues entonces cuando eso suceda, pues se cumplirán todas las cosas que están escritas. Dice el versículo 27,
entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder, con potestad y con majestad grande, hermanos. Pero vemos al principio una reseña, ¿va? Antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Y no hay que no creo que sea tanto desglosarlo, sino que todos sabemos ya qué va a pasar, qué va a suceder en su debido momento. Pero dice el versículo 28, hermanos, que yo quiero estacionarme brevemente allí. Dice, y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, o sea, todo, si usted lee hacia arriba, hacia el versículo 20, se va a dar cuenta de todo lo que estamos hablando. Dice, cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirar y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención, ¿qué dice, hermanos? Está cerca. Cuando todas estas cosas que están escritas se cumplan y que venga nuestro Señor Jesucristo, entonces tendremos que levantar nuestra cabeza para saber que nuestra redención está cerca, que nuestra liberación, que nuestro rescate está cerca. Yo me pregunto, hermanos, y le pregunto a la iglesia, ¿será para toda la humanidad este versículo? ¿Será para todos? ¿Será para todo el mundo? ¿Verdad? Entonces, es solamente para los escogidos, hermanos, este versículo. ¿De qué vamos a ser redimidos? De este cuerpo mortal para pasar a qué, hermanos, a la inmortalidad. Es a quien se dirige, hacia los escogidos. Y vamos a ir viendo esto, hermanos. Vaya al versículo allí 34. Es muy interesante esto, hermanos, que vamos a oír ahora. Si tiene ahí un oído para escuchar, espero en Dios no se me va a quedar nadie adormecido. Dice, hermanos, el versículo 34, y mirar por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes, de los cuidados de esta vida. Y venga que, hermanos, de repente sobre nosotros, o sobre ustedes, aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál día? El día que venga nuestro Señor Jesucristo. Que no nos agarre nuestro Señor Jesucristo tan interesados por los afanes de la vida, por la glotonería. Y hermanos, todo lo que embriaga hoy en día, sabe que se acercan muchas fiestas, hermanos. Sabe que se acercan muchas fiestas. Y es bien peligroso. Entonces, dice que tenemos que estar listos, que tenemos que estar atentos a que esto no nos acobije, que esto no nos arrope. Los afanes de la vida, la glotonería, la embriaguez, de los cuidados de esta vida. Es bien importante, hermanos. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? ¿Por qué estoy empezando ahora este día de apertura, de día de reposo con esto? Porque, hermanos, tenemos que informarnos que es necesario estar atentos a la Escritura, hermanos. Mire, vamos a ir a Juan capítulo 3. Dele vuelta a su Biblia y vamos a visitar el versículo 18. Note usted estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Algunas Biblias, casi todas hoy en día tienen letras rojas. Sin duda alguna que nuestro Señor Jesucristo es el que está hablando. Dice el versículo 18, el que en Él cree, dice, no es condenado. Pero note lo que sigue allí, hermanos. Mas el que no cree, automáticamente, ¿qué, hermanos? Dice, ya es condenado, el que no cree. Porque no creyó en el nombre del unigénito de Dios. Pero note el versículo 36, otra vez nos vuelve a decir, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. ¿Y cuándo va a recibir la ira de Dios? ¿Cuándo? El que no cree. Porque nosotros que creemos en el Hijo de Dios, dice allí que levantemos, dice allá en Lucas, ¿verdad? Leíamos ahorita, capítulo 21, que cuando estas cosas comenzaran a hacerse, a pasar, tenemos que erguir nuestra cabeza hacia arriba y voltear, porque no tenemos que tener temor, debemos tener un gozo ese día, porque de lo mortal vamos a pasar a la inmortalidad. Pero ¿qué pasa aquí con el que no va a creer? La ira de Dios está sobre ¿qué? Sobre de él. ¿Cuándo? Cuando ese día llegue, cuando ese día vaya a pasar, a suceder. Ahora yo pregunto, ¿será bueno, hermanos, tener oído para escuchar? Poder escuchar estas cosas que empezamos a ver. ¿Qué pasará para el que cree, hermanos? ¿Qué pasará para el que cree y qué pasará para el que no cree? ¿Qué esperamos de él, hermanos, en ese día? Porque podemos decir que creemos. Todo el mundo dice que es creyente, que todo el mundo cree. Pues sí. Aquel día solamente va a haber una confusión tremenda. Va a estar el enojo de Dios en todo su apogeo, la ira de Dios sobre de aquel que no creyó en el Hijo de Dios. Pero de nosotros, ¿sabe qué? Viene la inmortalidad, si es que estamos vivos. Porque en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo. Entonces, va a venir nuestro Señor Jesucristo con poder y gloria. Entonces, el apóstol Pablo, allá en la segunda carta a los tesalonicenses, parece que es el capítulo 2, versículo 12, dice, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Todos los que no creyeron a la verdad. Antes, dice, antes consintieron la iniquidad. O sea, no les interesó por completo la verdad. Entonces, todos ellos van a ser condenados. Son duras palabras, sí, pero la iglesia de Dios debe estar despierta, debe estar atenta, siempre vigilando, siempre velando, creyendo en aquel que vendrá. Porque si pasamos por alto e ignoramos ese día, que a lo mejor no lejos está, que se sienten los pasos agigantados, entonces no hay un interés. Pero vamos a ir a Hebreos capítulo 10, hermanos, y vamos a notar que vamos a ir arreciando un poquito más con esta predicación. El capítulo 10, versículo 23. Y note los consejos que vemos aquí, hermanos, de parte de nuestro Dios. Dice el versículo 23 en adelante: mantengamos firme, ¿qué, hermanos? Sin fluctuar. Firme que la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió, el que prometió. Y lo dice el versículo 25: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más. ¿Qué dice más abajo, hermanos? Cuando miren o vean que aquel día se acerca. Entonces el interés de la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, debe estar interesado en no menguar, en no fluctuar. ¿En qué? En dejar de congregarnos para estar recibiendo la exhortación, la enseñanza, la edificación, porque ese día va a llegar, hermanos, ya sea que estemos vivos o estemos ya difuntos, hermanos. Dice el versículo 26: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Y nuestra mente, nuestro corazón luego se va al adulterio y se va a la fornicación y se va a otros deleites de la vida. Pero aquí está hablando el predicador, el escritor de Hebreos, que no dejemos de congregarnos.
¿Será pecado dejar de asistir a la iglesia los días de reposo? Está dentro del calo divino. O sea, si lo pasa por alto y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, ¿qué cree que es? Así de fácil. Entonces, el escritor no se refiere a otra clase de pecado más que dice, congréguense más cuando aquel día se acerca, sino una horrenda, o note bien lo que pasaría, sino una horrenda esperanza de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los contrarios, a los que adversarios. Exacto. Entonces, dice el 27, sino una horrenda esperanza de juicio, note bien, y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el 28, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera sin ninguna misericordia. Eso eran los tiempos de Moisés. Pero note ahora el versículo 29, como lo pregunta, cuando pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios. ¿Y qué dice? El que no creyere, ese será condenado. Al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, hermanos. Dice el 30, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor, ¿qué va a pasar? Fíjese nomás, hermanos. Entonces, dice el 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, si no es que ya estamos casi por caer en las manos. Hermanos, es bien difícil, es bien interesante esto, porque dice aquí que no debemos dejar de congregarnos. Entonces dice el 35, note bien, hermanos, dice como consejo otra vez, no pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande ¿qué? Remuneración de galardón, un galardón grande, hermanos, que no tenemos que perder esa confianza para recibirlo, porque la paciencia os es necesaria, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿A qué se refería cuando comenzamos? A congregarnos. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces es necesario no perder el paso que vamos a seguir congregándonos. Es bien importante esto, porque dice el versículo 37, porque aún y un poquito, ¿qué va a pasar? Y el que ha de venir vendrá, y dice, no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si retirare, ¿qué pasará, hermanos? Si nos empezamos a retirar, a pasar por alto, a retirarnos, ¿qué va a pasar? Dios va a dejar de agradarse de nosotros ese día, y ese día es bien difícil, hermano. Ahorita lo vamos a ver. Ahora dice, pero nosotros, dice, refiriéndose al pueblo de Dios, nosotros no somos tales que nos retiramos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Sí tendremos oídos, hermanos, allá al otro lado de la pantalla, que es bien importante por buscar todos los medios posibles estar cada día de reposo. Es bien importante, hermanos, bien importante. Dice allá el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses 5, dice que no apaguemos el espíritu. ¿De qué manera usted pensaría o cómo podríamos pensar que podríamos apagar el espíritu? ¿De qué manera? Hay muchas maneras. Mire, un día tengo aquí en la iglesia un hermano director que me echa mucha porra cada vez que me mira, me dice JJ, me dice, me confesaba, hermanos, dice, faltaba un sábado cada mes, 2 sábados cada mes. Había veces que ya se me hizo costumbre, al último no podría ya ni orar, no sentía las ganas de orar. ¿Y qué iba pasando? De veras, hermanos, es bien importante. No más que se nos haga costumbre, hermanos. Y piense usted eso, porque sí pasa. No más que se nos haga costumbre dejarnos de congregar los días de reposo, y ustedes mismos, nosotros mismos veremos los resultados.
al fin de cuentas. Comiéncese a retirar. Comencémonos a dejarnos de retirar en lo que ha creído, lo que hemos creído. Y verá, hermanos, si no deja Dios de agradarse de nosotros. Y dice por eso, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Ya te dejaste de interesar de mí? ¿Ya se te hizo costumbre esto? Esto es para pensarse, hermanos. Vaya a capítulo 3 de Hebreos. El capítulo 3, versículo 12. Es bien importante, hermanos. Así que tenemos que tener un oído para discernir bien lo que hemos estado leyendo. Dice el versículo 12 en adelante. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse ¿de quién? Del Dios vivo. Antes exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, ya está aquí, ya llegó, ya viene. Dice, en tanto que se dice el versículo 14, porque participantes de Cristo somos hechos con tal que conservemos firme hasta el fin. Y lo dice después, el principio de nuestra confianza. Cuando este fin llegue, va a ser el principio de nuestra confianza. Cuando Cristo venga, va a ser el fin y el principio de nuestra confianza, hermanos. Vida al fin, sin fin. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, hace otra reseña, habiendo ido, provocaron, aunque no todos, mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Por qué? Por la incredulidad. Así de fácil. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de qué, hermanos. Fíjense nomás. Entonces es bien importante afianzarnos, hacer hasta lo imposible para llegar a este lugar, hermanos, para recibir la exhortación, la enseñanza, para seguirnos doctrinando. Entonces, ¿qué estará pasando hoy en día? ¿Existirá mucho escepticismo, de veras? ¿Habrá mucho escepticismo, hermanos? Tanto así de incredulidad que hollamos el pacto, el nuevo pacto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que lo tomamos por nada. Si aquel dice hacia Moisés que invalidaban la ley por 2 o 3 testigos, ahora más, ¿cuánto tendremos por nada la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Entonces la Biblia dice aquí, entre tanto que se dice hoy, el versículo 14 dice esto, hermanos, porque participantes de Cristo somos hechos con tal de que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Por eso estamos aquí, hermanos. Mire, vamos a ir avanzando. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. ...21, 22... de la segunda carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: y el que nos confirma con vosotros es en Cristo. Y si el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es, hermanos? Dios. ¿Cómo nos ungió Dios? ¿Dotándonos de qué, hermanos? Allí dice abajo, mire, el cual también nos ha sellado y dado la prenda de qué, hermanos? Del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué dice que ha hecho con nosotros, hermanos? Nos ha sellado. Nos ha sellado. Nos ha sellado Dios. Vaya a Efesios 4:30. Dice el versículo 30 de Efesios 4. Otra vez nos hace entender el apóstol Pablo aquí
dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Y lo dice después de la coma, con el cual estáis sellados para el día de ¿qué? De la redención. Y si no hay este sello del Espíritu, ¿qué va a pasar el día de la redención? Vamos a ser como los incrédulos, hermanos. ¿Y vamos a recibir qué? Condenación. Entonces dice, no contristen el Espíritu Santo. No, porque es el sello para el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice, y el cual dice, con el cual están sellados para el día de la redención. No lo contristen. Es bien importante esto. Y nosotros en veces muy seguros que sí, estamos, pero y si se nos hace, como dice Hebreos, la costumbre de dejar de congregarnos, tanto nos vamos enfriando, entramos en una tibieza. Entonces, ¿será bueno estar escuchando esto? Sí, hermanos, sí. El espíritu no debe ser contristado, hermanos. No debemos de apagarlo por ninguna manera, de alguna manera. ¿Y qué pasa si perderíamos ese sello, esa marca? Déjeme le digo que es un sello de distinción, de distintiva, de la cual el Señor, hermanos, nos va a reconocer. Nos lo dio en nuestro corazón, ese sello como propiedad de Él, señal de autenticidad, hermanos, de ser llamados hijos de Él. Ese es el sello de distinción. Esa es la autenticidad que nos dio de ser portadores del Espíritu Santo, de ser llamarnos hijos de Dios. ¿Es bien importante, hermanos? Sí, es bien importante. Vaya allí a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Versículo 19. Me encandila un poco aquí con los lentes. Dice el versículo 19, hermanos, pero el fundamento de Dios está firme, sin duda alguna. Y luego le dice Pablo a Timoteo, teniendo este sello, ¿qué pasa, hermanos? A todos los que son. ¿Y nosotros de quién somos? Si vivimos, ¿de quién somos? Y si morimos también, ¿verdad? Entonces, ¿se fija qué importante es tener ese sello? ¿Qué significa sello? ¿Qué es el sello? ¿Una estampa? ¿Una marca? En este caso, hermanos, es el Espíritu de Dios. Una marca, un sello. ¿Sabe para qué? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Para qué ese sello de Dios? Con el único fin, hermanos, de mantener al que lo porta o el que lo tiene, ¿para qué, hermanos? Para protegerlo de algo. ¿Y qué es ese algo? Para protegerlo de algo, para hacerlo perseverar de algo, de aquello que todos sabemos que un día, hermanos, habrá de llegar. Si no tiene ese sello, si no tiene esa marca, no deseamos y ni deseo yo arriesgarme a no tenerlo para que Dios me vaya a desconocer ese día de enojo, de ira, porque si no, entonces vengo a quedar en aquellos que van a recibir la condenación. Nuestro sello es para ese día, hermanos, para ese día de apuro, para ese día de enojo, para ese día de desconcierto aquí, hermanos, en el día del Señor. Como escogidos de Él, hermanos, como propiedades de Él. Él desea que, hermanos, de veras desea que seamos conocidos y no recibamos, hermanos, el daño de su enojo, el daño de su ira. No sea, hermanos, que por la incredulidad, que no sea por eso, o por la tibieza, o por el esceptismo, que nos vaya a desconocer ese día y podamos recibir, hermanos, el mal ese día. Acuérdese, mientras se dice
mientras se dice hoy. Apocalipsis 8:1, por favor. Trasládese rapidito hacia a ese libro que algunos la piensan para entrar ahí a leer o estudiar. Para a unos de nosotros no debe ser así. Es una información grande. 8:1 dije, va, de Apocalipsis. Y le decía yo al hermano Rogelio que le robaría un texto de sus predicaciones. Y llegamos aquí a este texto, hermanos. Dice, y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi, dice, ¿por cuánto? Media hora. Por media hora fue un silencio total, hermanos. Cuando se abrió, se ha venido dando unas predicaciones, una canita, ahorita va en el quinto sello. Llegamos al séptimo sello, es otro sello, del cual se destaparán muchas cosas, hermanos. Entonces, dice la predicación, dice el título de la predicación, el que tiene oído, si tiene alguien oído, si tiene algún oído, oiga, hermanos. El sello del cual venimos hablando es el cual Dios le va a conocer, según la que vimos ahorita en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Este es otro sello, hermanos, el séptimo sello. ¿Qué anuncia este? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué de media hora? Este sello solamente anuncia, hermanos. Avisa, hace notar, hace saber el toque de las siguientes 7 trompetas. Bueno, ¿y qué? Pues si se van a oír 7 trompetas, perdón. Pero si lee Jeremías capítulo 4, versículo 19, ahí se va a dar cuenta que es el significado de tocar la trompeta. Es el acabose, hermanos. Conforme a lo que hemos venido platicando, hermanos. Y a donde se lo quiero llevar, hermanos, el silencio en el cielo por casi media hora. Póngase listo con esto, hermanos, por favor. Está anticipando simplemente lo peor que está por venir a la faz de la tierra, hacia la humanidad, hermanos, en el día que ha de llegar, en el día del Señor. Matanza, mortandad va a experimentar el ser humano, el mundo entero, como nunca, jamás se haya experimentado, hermanos. Así como se lo estoy diciendo, va a pasar. Así como lo leemos, así como se debe interpretar en el Apocalipsis, conforme a esta media hora de silencio, es el acabose por completo, hermanos. La humanidad va a recibir un castigo que jamás ha experimentado. ¿Por causa de qué? De la incredulidad, hermanos. Pero los que tenemos el sello del Dios vivo, ¿qué cree? Vamos a pasar a la eternidad. 1000 años con Cristo. Entonces, tarde que temprano, sin duda, hermano, va a llegar ese día. Va a llegar, lo ignoremos o lo pasemos por alto o se nos olvide, y solamente quedaremos como patentes aquellos, hermanos, aquellos que somos portadores de ese sello, del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe a quién me refiero? Escuche bien lo que voy a decir. A la señora, la elegida, a la iglesia de Dios, a la cual pertenecemos, hermanos, a la iglesia del Dios vivo. ¿Es bueno saber esto, hermanos? Sí. Sí, hermanos, para vivir confiadamente, para no dejar de entrar y salir de este lugar cada día de reposo. Dice el capítulo 9, versículo 4, y allí vamos a terminar. Note bien, hermanos. Y les fue mandado que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. Esto simboliza a la humanidad, hermanos, sin duda alguna, y dice después de la coma, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. ¿Cuál es la señal de Dios? ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Cuál es esa marca de Dios?
Porque otros van a tener otra marca, hermanos, déjenme le digo. Otros van a tener otra marca. La de nosotros es la del Espíritu Santo. Entonces, que no tengan la señal en sus frentes equivale, esto equivale al sello del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, los que no lo tengan recibirán un daño tremendamente devastador, hermanos. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo allá en Lucas capítulo 21, el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Y el que no cree, y más el incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre de él, hermanos. Así que yo le invito, hermanos, como dice mi hermano siempre, dice, yo le invito, hay que invitarnos a siempre a venir a congregarnos cada vez que sea día de reposo. Mi deseo es que Dios les bendiga y paz a todos.